placer saludarles esta mañana. ¿Cómo amanecimos? ¿Todos bien? Qué bueno, es un placer verles. No fue casualidad, ni accidente, ni causa del destino, porque no creemos en esas cosas, pero los cantos que hemos entonado definitivamente nos mueven directamente en la expresión, no solamente de la palabra de Dios, en este caso escrita, pero la palabra de Dios cantada, porque es lo que hemos hecho. Entonces, así es que esta mañana de veras es un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente. Ya han pasado algunos meses de la última vez que estuvimos aquí, pero déjenme nada más decirles rápidamente que en los últimos 2 años hemos tenido el privilegio de poder estar sirviendo a lo que viene siendo nuestra Convención General Bautista de Texas. Somos los bautistas de Texas en todo el estado, no solamente entre hispanos, pero literalmente todo el estado. Inclusive hago este comercial aprovechando ahorita que me acabo de acordar de eso, no me acordaba, pero Dios mediante en el mes de julio, con el favor de Dios, tendremos nuestra reunión anual de BGCT, la reunión anual, y cada 5 años, sucede cada año esta reunión anual, pero cada 5 años se le llama la reunión de familia, porque los bautistas de Texas somos aproximadamente unas 5,300 iglesias en todo el estado, desde anglos, afroamericanos, vietnamitas, de todo tipo de culturas. Ustedes saben, es un estado muy grande y muy diverso. Pero cada 5 años hay una reunión familiar donde nos juntamos todos. O sea, todas las razas, todos los... en fin, ustedes saben, es una mezcla grande. Y este año nos toca hacer esa reunión familiar, pero aquí está lo mejor de las noticias. Es en McAllen. Así es que es en casa, porque típicamente es por todo el estado, o sea, se mueve por todo el estado. Así es que este año es aquí en McAllen y es una oportunidad grande para celebrar a Cristo como iglesia, simplemente como familia, pero especialmente para compartir el evangelio, porque algunos de los mejores predicadores, exponentes, conciertos de música, talleres para jóvenes, para niños, para adultos, para ancianos en los idiomas que hablamos están disponibles. Entonces típicamente inicia el domingo en la noche con un culto de apertura e inicia todo el día lunes y parte del martes. Entonces es en el verano porque típicamente es cuando nuestros niños, para los que tenemos hijos, están fuera de escuela. Así es que es parte de lo que hacemos. Por 2 años hemos estado haciendo esto y precisamente el día de ayer estuvimos en la ciudad de Austin, viernes y sábado, haciendo precisamente una conferencia de evangelismo, pero lo hacemos en colaboración. Ese es el punto, es la colaboración. Es lo que uno de los distintivos que tenemos como denominación es la colaboración. Hacemos las cosas juntos. Así es que, de veras, el estar aquí, inclusive quería también dejarles esto, y déjenme prender mi clicker para que pueda funcionar esto. Quería mostrarles esto porque esta página que ven en la pantalla, la cual está en esta tarjeta que voy a poner ahí enfrente afuera si quieren llevársela, es una tarjeta que pueden llevar con esa página, es donde están los recursos que producimos y que hacemos. Entonces ahí está todo disponible, la palabra lo dice, es gratuito, completamente gratis, así es que ahí tienen acceso a, por ejemplo, un ejemplo, ayer que estuvimos, viernes y sábado, fuimos 3 predicadores y presentamos diferentes conferencias de evangelismo. Entonces, están disponibles para la iglesia y hablamos disponibles en cuestión del video, el audio y los PowerPoints que queremos facilitarlos a cada uno de ustedes. Tiene un ejemplar de la Biblia, me encantaría que fueran a la primera carta de los Corintios conmigo. En el Nuevo Testamento, ¿sí?, encontramos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El 5º libro es una apología o una defensa que está presentando el historiador Lucas, que se llama Hechos. Y después de ese 5º libro de Hechos, encontramos las epístolas. Esta es una de ellas, que es de las que están ahí luego después. Entonces, al principio del Nuevo Testamento, Primera de Corintios, vamos a ir al capítulo número 9. Primera de Corintios, capítulo número 9. Para serles honestos, yo no sabía que esta mañana tendríamos la celebración de la Cena del Señor. La última vez que estuve aquí hubo Cena del Señor. Así es que es una celebración para mí porque, como les acabo de mencionar, por 2 años no he estado pastoreando la iglesia local, he estado colaborando con pastores y con iglesias a través del estado de Texas y por 30 años es lo que he hecho, he pastoreado la iglesia local. Entonces extraño mucho la continuidad. Ustedes saben que la mayoría de nosotros nos gusta el ritmo de vida, ¿no? O sea, que no nos hagan muchos cambios de repente. Entonces, cuando pastoreas una iglesia, construyes un ritmo de vida. Tuvimos el privilegio de pastorear iglesias por un buen tiempo. Entonces, vimos a nuestros hijos crecer en una sola iglesia.
De tal manera que ahora nuestros hijos, sus amistades y sus relaciones emanan de ahí, de ese fundamento donde hubo esa mentoría, ese discipulado, esas relaciones a través de muchos años. Entonces menciono todo esto porque en cuestión de la Cena del Señor, históricamente se entiende a la luz de la Biblia y a través de la historia que este es uno de los distintivos, este es uno de 3 distintivos que hacen que una iglesia sea una iglesia. Y es uno de los distintivos que si por alguna razón se remueve, se anula o se negocia, la iglesia deja de ser iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Ese es mi punto. Mi punto es de que una cosa es tener un grupo de personas que se reúnan para buscar al Señor, para orar al Señor, para alabar al Señor, pero eso no implica que son una iglesia. ¿Me explico? Puede ser un grupo de cristianos que se reúnan, nada malo con ello, pero hay ciertas cosas que hace que un grupo de cristianos se conviertan o se constituyan en una iglesia. Entonces, históricamente hay 3 componentes, ¿sí? El primero de ellos es la predicación del evangelio. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que no podemos seguir haciendo, porque eso es lo que típicamente hemos hecho, trágicamente, y entre paréntesis, esto que estoy por mencionar, las 3 cosas, esto es importante. Estas 3 cosas, como dije hace rato, si se negocian, si se anulan o en algún momento se mezclan con algo más, así como son requeridas para que la iglesia sea iglesia, si se negocian, la iglesia deja de ser iglesia. Entonces, decimos en inglés, it works both ways. ¿Me explico? O sea, o somos o no somos. Ok, el primero de ellas es la predicación del evangelio. Y cuando digo del evangelio, es que no podemos ser un grupo de personas que simplemente demos pláticas positivas o demos ánimo unos a otros o simplemente demos buenos consejos. Nada malo con eso, pero eso no es una iglesia. ¿Me explico? O sea, la predicación del evangelio es único. Es único. Predicar el evangelio, eso es lo que significa predicar el evangelio. Predicar el evangelio es simplemente reconocer que lo que estamos diciendo, ¿saben lo que es la palabra aval? Cosigner. Aval, cosigner. Ok, predicar el evangelio es hacer a Dios el cosigner o el aval de lo que estamos diciendo. Making God responsible of the consequences of what we're saying. Entonces, en este caso, es obvio que Dios no se va a ver responsable de lo que Él no ha dicho, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Es su palabra. Entonces, cuando su palabra es predicada, ese es el evangelio. Entonces, eso tiene que ser predicado. Y entre paréntesis, otro paréntesis. Cuando digo su palabra, lo que no podemos ir haciendo es predicar lo que pensamos de su palabra. Lo que pensamos de su palabra es importante, pero lo que yo pienso no necesariamente es lo que Dios ha pensado. Are you tracking on this? ¿Sí ven la diferencia en ese aspecto? Ok, entonces uno es el evangelio. El número 2, la segunda cosa que hace que una iglesia sea una iglesia es precisamente las ordenanzas. Llamamos esto Cena del Señor. ¿Y alguien sabe cuál es la otra? Exactamente. Le llamamos el bautismo del creyente. Y usamos esa frase del creyente porque en muchas de las iglesias o denominaciones usan el bautismo no como el producto de la salvación, pero el medio a la salvación. Entonces, por eso decimos creyente, porque la persona tiene que ser regenerado antes de ser bautizado, porque es el producto de, right? It's not the means to, it's the result of salvation. Entonces, es la segunda cosa, las ordenanzas. Y la última es, que es a donde vamos con esto, hasta cierta manera, porque en 1 Corintios, no sé si les gusta el drama, pero es drama for the mama. That's Corinthians. I mean, this is crazy, it's crazy. Pero es una razón por qué estamos hablando de Corintios. La tercera es lo que se le llama church discipline, la disciplina en la iglesia. Y la disciplina, ven lo que voy a decir, porque la Biblia presenta la vida de una manera integrada. La palabra que usamos es orgánica, es organic, es integrated. O sea, en la Biblia no existe vida personal, vida recreacional, vida de trabajo, vida de domingo, vida de iglesia, vida con el Señor. En la Biblia solamente presenta ¿qué cosa? La vida. El Señor es Señor de ¿qué cosa? De todo. Vida personal, vida familiar, vida... ¿Me explico? Entonces menciono esto porque cuando hablamos de disciplina en la iglesia, como la vida está integrada, la perspectiva de la Biblia es precisamente, y acabamos de cantar acerca de esto, hablamos de intimidad en el canto, ¿recuerdan? Intimidad. Ok, entonces es obvio que hablando la analogía del matrimonio, de la familia, son de las experiencias más íntimas que puede haber. What's the point? Here's the point. La iglesia es presentada desde la perspectiva de intimidad. Entonces, cuando hablamos de disciplina en el hogar, disciplinamos a los hijos no para aislarlos, pero para reconciliarlos. ¿Sí vemos la diferencia? En otras palabras, la mejor manera de lastimar a los hijos, yo argumentaría, es no disciplinarlos. Y si quieren usar la analogía de las vacunas, de vaccination, cuando nace el bebé, quieren lastimar el futuro de ese bebé, no lo vacunen.
¿Me explico? O sea, es una disciplina. Le estás poniendo algo al bebé que no está pidiendo y sobre todo que el bebé no sabe que necesita. Pero se lo estás poniendo por el bien de ¿quién? Por el bien del bebé. Entonces, piensen en estos términos en la disciplina en la iglesia. En la disciplina en la iglesia, el propósito no es aislar al hermano, es ¿qué cosa? Restaurarlo. Y no es tanto restaurarlo con nosotros como iglesia, ¿ven lo que decir? Es restaurarlo con Dios, porque el problema es Dios. Al final de la conversación, el problema es Dios. Entonces, nuestra homogeneidad, nuestra relación como iglesia, como matrimonios, no es simplemente porque hablamos el mismo idioma, el mismo color de piel, porque nos queremos o porque es importante y eso ayuda mucho, ¿verdad? Pero la razón por la cual somos uno es porque, ¿ven lo que decir? Somos uno porque alguien hace 2000 años fue despreciado, fue abandonado, fue literalmente puesto en un madero, eventualmente en un sepulcro. Su nombre es, exacto, es Cristo. ¿Qué es el punto? El punto es de que, otra vez, no podemos seguir simplemente diciendo, esta iglesia no me gusta, ahí nos vemos, busco una que me guste. O este matrimonio no funciona. Si ven la cuestión de ese self-indulgence, decimos en inglés, meism, de que se trata de mi persona y yo me relaciono con los que yo quiero, con los que yo puedo, con los que me caen bien. No. Todo eso se ha perdido en el nombre de Cristo porque el desprecio fue sobre él, el abandono, la Biblia lo describe como varón de dolores, como siervo sufriente. Entonces, ese abandono de Cristo es lo que produce unidad entre nosotros. I don't know if that makes sense. Are we tracking on this? Menciono todo esto porque es obvio que fuimos creados para tener relaciones unos con otros. Pero sí, ven lo que sí, si despreciamos, si ignoramos o si descartamos el abandono de Cristo o el sacrificio de Cristo, si hacemos eso, si abandonamos eso, esto es extremadamente importante. Si abandonamos a Cristo, vamos a hacer de las relaciones entre nosotros, vamos a hacer un ídolo de ellos. Entonces encontraremos nuestra identidad en las personas que me aceptan o que me rechazan. Dependo de la afirmación de alguien más, dependo de lo que le hice y no me puedo perdonar a mí mismo. Porque se trata de ¿quién? Se trata de mi estabilidad, se trata de encontrar mi identidad en lo que pienso y en lo que soy. Sí, el abandono de Cristo, el desprecio de Cristo, que crea todo lo que hemos hablado, literalmente nos da esa libertad, no solamente de condenación eterna, pero de mi propio, lo que llamamos self-indulgence, gratification. Y ese es el problema que encontramos en este caso en la iglesia de Corinto. En este capítulo número 9, que es donde quiero que vayan conmigo rápidamente, estamos encontrando un contexto en el cual esta carta de Corintios es una carta bastante difícil de leer, de predicar, de enseñar, de procesar, porque hay mucho drama en esta carta. Y parte del drama, diríamos que la mayoría del drama, es lo que se le llama, lo que dije hace un momento, self-indulgence. Es self-inflicted, es algo que se causa a la iglesia a sí mismo. Inclusive, pensando en el 2023, porque esa es mi oportunidad de estar con ustedes una vez más en este año 2023, ese 2023, uno de sus distintivos que tiene, y no sé si como generación ya llegamos al punto de, ¿qué es la palabra esta palabra? Normalizar o acostumbrarnos o crear un cierto tipo de, de adormecimiento, donde este es un año de elecciones presidenciales. ¿Verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Conmigo? Sí. ¿O ya se les había olvidado? Este año hay que elegir un presidente otra vez. What's the point? Tragically, por las últimas varias candidaturas, ha habido mucho drama. It's a little crazy. ¿Sí me explicó? O sea, es una cuestión que es... Aquí está mi punto, Mi punto es que en este contexto en el cual estamos hablando y usando la analogía otra vez de Cena del Señor, predicación del Evangelio, ordenanzas, disciplina de la iglesia, es que si Cristo ha entregado las llaves del reino a la iglesia y la promesa es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, si ese es el punto, y Cristo estableció y dijo que la iglesia iba a ser esta fuerza imparable, Satanás lo sabe eso, pero Satanás sabe que él no puede separarnos del amor de Dios. Lo que sí puede hacer Satanás es confundirnos en el proceso. Entonces, esta confusión, mi argumento va a ser, y otra vez, pensando en el año de elección, que quisiéramos ver ese paralelo entre la confusión de nuestro gobierno, porque no estamos aquí para hablar de política, pero estamos aquí para hablar de la perspectiva bíblica de la política. ¿Vemos la diferencia? No es más, no podemos hablar de política
Pero tenemos que hablar, ya sea de política, ya sea del dinero, ya sea relaciones, ya sea sexual, cualquier tema, tenemos la obligación de hablar de la perspectiva bíblica con respecto al tema. Entonces, con respecto al gobierno y comparado con la iglesia, que en este caso estamos viendo a los corintios, es la comparación que este año es fácil de hablar de esto porque estamos en un año de elección, en el cual ustedes ven en la pantalla, trágicamente, aquí está la obra, aquí está la tenacidad de Satanás transformando y cambiando la perspectiva, donde el gobierno, el cual ha sido creado por Dios y para Dios, una vez más, el gobierno fue creado por Dios. ¿Cómo lo sé eso? Piensen conmigo desde el libro de Génesis, cuando Adán y Eva se rebelan, son expulsados, ¿y qué es lo que pone a la entrada del huerto? ¿Qué pone Dios a la entrada del huerto para que no regresen? Pone un ángel con una espada. What's the point? This is what you may call law enforcement. O sea, él pone orden en la situación. ¿Qué es el punto? El punto es de que Dios crea el gobierno, lo crea para sus propósitos, pero trágicamente nuestros gobiernos, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tomado ese empoderamiento y lo hemos usado para nosotros mismos. Traducido, es lo que traducir. Lo que está en la pantalla es esto. El gobierno fue establecido y fue dotado, fue dado con autoridad. Tenemos 3 hijos y nuestros hijos viven fuera de casa. Y una de las bendiciones de este país, que no todo país lo tiene, es que especialmente cuando están fuera de casa, estamos agradecidos el hecho de que exista un 911. ¿O no? ¿Están agradecidos por 911? ¿O no están agradecidos por eso? Definitivamente, ¿no es cierto? Tenemos un sistema de gobierno donde si estamos en una situación difícil, necesitamos ayuda, tenemos ese sistema, podemos hablar el 911, el 911. ¿Qué es el punto? El punto es que estamos agradecidos por los sistemas que existen para protección. En otras palabras, el gobierno, esta es mi definición, el gobierno existe para controlar, para hacer manageable lo que vendría siendo en inglés the evil of the world. O sea, hace refrain el evil, ¿verdad? Tenemos un sistema y es obvio que el sistema no es perfecto. ¿Saben por qué no es perfecto? Porque está confiado ¿a quién? A seres imperfectos. De la misma manera es con la iglesia. La iglesia existe, y aquí está en la pantalla, iglesia existe a la cual se le dio ¿qué cosa? Las llaves del reino, que es el evangelio. Pero trágicamente, como el gobierno, en lugar de ejercer autoridad, el gobierno convenencieramente ejerce ¿qué cosa? ¿Qué está en la pantalla? Autonomía. Entonces, en lugar de operar la autoridad, que es una autoridad no absoluta, pero autoridad limitada, ¿verdad? No autoridad absoluta, porque nadie tiene autoridad absoluta. En lugar de ejercerla limitada, el gobierno está legalizando cosas que van en contra del Dios que creó el gobierno. Suena como trabalenguas, ¿verdad? Pero aquí está mi punto. Pero eso que el gobierno trágicamente está haciendo, exactamente estamos haciendo en la iglesia. Y los corintios ilustran esto, porque en la iglesia fue dada el evangelio, las llaves del reino. ¿Y qué es lo que estamos predicando? Trágicamente no el evangelio, predicamos moralismo. Y dejen por esa manera. El evangelio, como definición, the gospel, el evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. La salvación de mi alma, lo único que yo contribuí a la salvación de mi alma fue mi pecado, mi vergüenza y mi tragedia. That's all you bring into salvation. All that you bring into salvation is literally your shame, your sin, and your rebellion. O sea, no contribuimos nada en la salvación del hombre. Nada. Pablo dice en Efesios que por gracia sois salvos a través de la, ¿qué cosa? A través de la fe, no por obras para que nadie... Ok, aquí es mi punto. Entonces, si el evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda, watch this, please, es importante. Si el evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda, el moralismo, lo que está en la pantalla, que esa es la confusión, es una generación que dice, sí, para ser salvo, primero tengo que cambiar, tengo que hacer un montón de cosas donde etiquetamos nuestras acciones y pensamos que las acciones son las que nos llevan a Cristo. Cuando es a la inversa, es porque estamos en Cristo que hacemos lo que hacemos. What am I saying? Eso es lo que estoy diciendo. Todo lo que estoy diciendo. En cuestión de nuestro pecado, y esto es otra vez, frases que usan o han usado los padres de la iglesia, los reformadores. Nuestro pecado no nos hace pecadores. Es porque somos pecadores, por eso, ¿qué cosa? Pecamos. So our issue is not behavior, our issue is essence. No es lo que hacemos, es lo que somos.
¿Vemos la diferencia? Entonces, en este caso, el contraste que estamos viendo es, hablando de los corintios, y este es lo que Pablo está enfatizando, es el contraste entre, y este tema lo acabamos de cantar, es la palabra libertad. Dijimos, hay libertad. ¿Cantamos eso? Bien, ver tantito. Sí, esa palabra libertad, si pueden pensar en una moneda, en inglés decimos the two sides of the same coin. Sí, son las dos caras de la misma moneda, decimos en español. Entonces, libertad es solamente una de las caras. La otra cara es que esa libertad produce ¿qué cosa? Entonces, en este caso, otra vez, tenemos 3 hijos. Esos 3 hijos, que ya son adultos jóvenes, traen carro. Ellos piensan que son su carro, pero son mis carros, porque están a mi nombre y yo los pagué. Pero aquí es el punto. El momento en que les dimos llave de esos carros, que fue una bendición que manejaran, porque antes andábamos como Ubers, ¿verdad? Nos corriendo por todos lados con los football games y basketball games y todo eso. Cuando ya manejaron, nos ayudó bastante, ¿verdad? Pero aquí es el punto. Tienen la libertad de manejar, pero adivinen qué cree esa libertad. Ahora son responsables por esto, porque estos ingratos, hablando de mis hijos, ellos saben que andan manejando un carro que aun si ellos cometen una infracción y son culpables, ¿quién es responsable? Yo soy responsable, porque está a mi nombre el carro. ¿Ven la comparación de esto? Entonces piensen conmigo en ese aspecto, porque aparentemente en la iglesia de Corinto estaban idolatrando, habían hecho un ídolo de la libertad que tenían. Y esa libertad que estaban usando, practicando, se había convertido en libertinaje. So once again, I want you to translate that, what I just said, into this picture. Entonces nuestros gobiernos han sido empoderados, han sido dados libertad para ejercer, la cual nos beneficia, pero ¿qué ha hecho el gobierno? Lo ha convertido en libertinaje. Trágicamente la iglesia hemos hecho exactamente lo mismo, porque no podemos en un año de elección ver la paja del gobierno a expensas de ignorar ¿qué cosa? La viga en el propio. Y es lo que está pasando con los corintios. Los corintios necesitan a alguien que les muestre la realidad de lo que está pasando. ¿Qué es lo que hace Pablo? Vean conmigo rápidamente esto. Versículo 16, ahí en sus Biblias. Pablo lidiando con esta tensión de libertad, libertinaje, responsabilidad, irresponsabilidad. Vean lo que dice Pablo. Pablo dice, porque si predico, a él le están acusando, esa es la acusación, le están acusando a Pablo de que él predica que es un evangelista de la prosperidad, que predica por ganancia propia, por dinero. Pablo dice, porque si predico el evangelio, tengo, ¿qué dice? Tengo absolutamente nada de qué gloriarme. ¿Por qué? Porque como predicador del evangelio, este evangelio, dijimos hace un momento, el evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Entonces, estoy predicando el mensaje de alguien más, no es mi mensaje. Ok, véanlo. El evangelio no es mi testimonio. Importante que es mi testimonio, y este varón tiene un testimonio impresionante. Capítulo 9 de Hechos, cuando va rumbo a Damasco, ¿recuerdan la historia? Va rumbo a Damasco, tiene un encuentro ¿con quién? ¿Con quién se encuentra? No con los apóstoles, no con la iglesia, no con un evangelista, se encuentra con el Cristo resucitado. Y tiene una transformación radical tremendo. Escuchen lo que voy a decir. Esa experiencia de Pablo no es el evangelio, no es su testimonio, tu testimonio. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, eso es importante y gracias a Dios por ello. Pero el evangelio no es lo que te pasó a ti, el evangelio es lo que le pasó a Cristo. ¿Vemos la diferencia? Porque lo que salva es Cristo, lo que no salva. Cuando el hombre dice que sí al evangelio, el hombre ya era regenerado. La regeneración es la obra exclusiva del Espíritu Santo, crea la transformación en nosotros y nos empodera. Cuando Pablo dice que somos salvos por gracia, no por obras, la gracia de Dios, vean decir, la gracia de Dios es la habilidad de decirle sí al evangelio. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es tener la convicción, la habilidad, tener la afirmación de decirle sí al evangelio. ¿Por qué? Porque antes de que el evangelio fuera predicado, enseñado a nosotros, estábamos muertos en pecado. Entonces Pablo está diciendo, hey, cuando yo predico el evangelio, absolutamente nada tengo de que librarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Lo hago por responsabilidad, porque soy un steward de esto, soy un mayordomo de esto. Dice, pero ay de mí si no predico el evangelio. Sí, lo que estamos encontrando aquí, otra vez, y regreso a esta cuestión de la analogía entre gobierno e iglesia, la tensión de esto. Ven lo que voy a decir, por favor, escúcheme. Todos sin excepción, no quiero saber quién, hemos sido empoderados o tenemos un cierto nivel de libertad.
Y todos sin excepción tenemos cierto nivel de, ¿qué cosa? Responsabilidad. Vean un ratito. El problema no es tanto la libertad o la responsabilidad. Esto es lo que Pablo está llevándonos a pensar. Es que Pablo está implementando esto desde un nuevo sistema de valores. A brand new world view. Es una manera diferente de ver las cosas. Y estamos hablando acerca de esto porque cuando él habla acerca de esta predicación del Evangelio, cuando tiene la libertad, porque acuérdense, ¿quién era Pablo antes de Hechos capítulo 9? ¿Era predicador del Evangelio o era perseguidor del Evangelio? ¿Recuerdan eso? O sea, Pablo no iba a Damasco a predicar el Evangelio. Pablo iba a Damasco a encarcelar a los que predican el Evangelio. What's the point? Here's the point. Es un principio extremadamente importante. Nadie nace buscando a Dios. Todos nacemos, ¿qué cosa? Corriendo de Dios. La imagen es la de Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? Que es mandado a Nínive para que predique el Evangelio. ¿Qué hace Jonás? Se sube en un barco que va en dirección, ¿qué cosa? Opuesta. Esa es tu historia y esa es mi historia. Y Pablo está diciendo, ese es el punto, Pablo está diciendo, este Evangelio que me escuchan predicar, no lo predico porque tengo que predicarlo, lo predico porque, ¿qué dice en la pantalla? Porque puedo. So translate that into your relationships on a daily basis. Sí, esta mañana no vienes a la iglesia porque tienes. Vienes a la iglesia porque puedes. No tengo que amar a mi cónyuge, a mi esposa, a mis hijos. No tengo que amarlos. Es porque puedo. No tengo que bautizarme. No tienes que tomar la cena del Señor. Es porque puedes. No tienes que diezmar. No tienes que diezmar. ¿Dios necesita nuestro dinero? No. ¿Por qué diezmamos? Es porque antes de Cristo I was a taker. Antes de Cristo me gobernaba la avaricia o me gobernaba la preocupación de que no sabía cómo le hacía económicamente. Pero en Cristo, adivinen qué. He aprendido, otra vez, new perspective, new worldview, he aprendido la cuestión de libertad y la cuestión de responsabilidad. Entonces, un nuevo sistema de valores en el cual, en el versículo 17, él dice esto, a raíz de ello. Dice, otra vez, enfatizando la predicación, porque si hago esto voluntariamente, otra vez, lo estaban acusando de que él predicaba por conveniencia, por beneficio propio. Dice él, si lo hago voluntariamente, tengo recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Precisamente la recompensa es de que lo puedo hacer voluntariamente. La recompensa, ¿ven lo que decir? La recompensa para Pablo no es lo que produce la predicación. La recompensa para él es que puede predicar. Porque anteriormente él era enemigo de la predicación. Entonces, ¿ven lo que está pasando aquí? En palabras, sí. El punto de Pablo es que importante que es que ejerza su llamado, que ejerza su don, que ejerza lo que ha sido llamado él. Ven esto. Pablo mantiene una perspectiva, this is the worldview. Pablo mantiene una perspectiva de que importante que es que obedezcamos, que hagamos, que sirvamos, que vayamos, que todo eso importante. Lo más importante es de dónde emana, por quién lo hacemos. The object of my faith, the object of my preaching. ¿Sí me explico? En palabras, Pablo te está cuidando de no idolatrar su llamado, de no idolatrar sus habilidades, de no idolatrar lo que él está haciendo. Por eso está diciendo aquí, hey, voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Esta cuestión de lo que está hablando Pablo, otra vez, si acaso quieren tomar notas, es la cuestión de que el ministerio o el llamado de él, y en este caso la vida de todos, como padres, como abuelos, como tíos, singles, married, whatever you are, ¿sí? Ese se vive, somos puestos, somos posicionados, piensen en el gobierno, año de elección, somos posicionados en un contexto y la palabra es irresoluble. Translation is an unresolved tension. Esta tensión que no se puede resolver es la tensión precisamente de libertad y de responsabilidad. Now listen to me for a second. Esta cuestión de libertad y responsabilidad que trágicamente nuestro gobierno este año es lo más seguro que la va a abusar una vez más. Como iglesia la abusamos todo el tiempo. ¿Qué estoy diciendo? Ve lo que digo. Venir a Cristo no vino a este mundo para resolver lo irresoluble. In other words, Jesus didn't come to simply resolve the tension. En este caso donde, esta es la tensión, conecten conmigo eso. La tensión irresoluble, este unresolved tension, es donde dices tú, ok, me ofendieron, no tengo que perdonar, pero puedo perdonar.
So I'm called to forgive, pero I still feel the resentment. O sea, siento el rechazo. ¿Cómo le hago para? ¿Me explico? Entonces, sé que soy llamado a dar, a sacrificar, pero los recursos no son. Entonces, ven lo que voy a decir. Muchas veces venimos a Cristo para que Él resuelva la tensión. Cristo no vino para resolver la tensión. Cristo vino para darnos la habilidad de confiar en Él cuando las cosas están tensas. Es la habilidad de decir, Señor, no entiendo el todo de esto. Es la oración de ese padre en el libro de Marcos que dice, que está pidiendo a Cristo que venga a sanar a su hijo, y Cristo le dice, si crees, al que le cree todo lo es posible. Y él responde y dice, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. So, I know what I'm supposed to do, I just don't know how to do it, man. O sea, cuando ella falleció, yo sé que hay esperanza y nos veremos otra vez, pero el grief, el luto, el dolor, ¿me explico? Ha quitado el gozo en mi vida. Y sé que debo de tener gozo, pero después de esa experiencia que tuve, después de la traición, entonces, todo esto lo estoy mencionando, hermanos, porque otra vez, la pregunta que él hace, que son preguntas retóricas, es esto: ¿cuál es entonces mi recompensa? Si lo hago voluntariamente y ustedes me siguen acusando de que yo tengo una agenda secreta, de que estoy haciendo esto porque quiero beneficiarme a mí mismo, por más que te amo, por más que te he pedido perdón, y aún así no quieres reconciliar eso, Pablo dice, hey, ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar, esa es la recompensa, que al predicar el evangelio, ¿qué dice? Pueda ofrecerlo simplemente, gratuitamente, sin hacer pleno uso ¿de qué cosa? Otra vez, es el hecho donde esta mañana, especialmente conforme celebramos la Cena del Señor, la Cena del Señor es la expresión, la cristalización, porque son símbolos, ¿verdad? Son los símbolos que nos recuerdan que Él, estando en la condición de Dios, dice Pablo en Filipenses 2, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que, en palabras, Él no usó sus derechos para beneficio propio. Él usó sus derechos, su poder, su dominio, su autoridad para beneficiar ¿a quién? ¿Verdad? Cristo no vino a beneficiar los que estaban buscando a Cristo. Cristo vino a beneficiar los que estaban corriendo de Cristo. ¿Vemos la diferencia? Por eso, estando en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de ti, estaba hablando de mí. Estaba hablando de nosotros. De tal manera que en este caso, otra vez, Él estaba simplemente diciendo, hey, la recompensa que tengo es que, sí, esa es la recompensa, es de que tengo la habilidad dada por Dios de ceder mis derechos en lugar de reclamar mis derechos. Esta mañana, esta expresión que estamos por celebrar no es otra cosa más que simplemente alguien cediendo sus derechos. La pregunta de esta mañana para nosotros es, ¿qué derechos necesitamos ceder? ¿Qué derechos estamos reclamando y diciendo? Es que es mi derecho, es que lo que me hiciste, es que me corresponde a mí. Ok, por eso Pablo simplemente dice el versículo 19, porque aunque soy libre de todos, va a ejemplificar eso, vea cómo lo ejemplifica. Aunque soy libre de todos, soy libre, la libertad que Pablo tiene, ¿ves lo que voy a decir? La libertad que Pablo tiene. Y otra vez, no le hacemos justicia a la Biblia en este aspecto, o la historia de la Biblia. Pero la libertad que Pablo tiene es que, ¿cuál es la trayectoria de este hombre? O sea, era un asesino, era perseguidor de la iglesia, era un líder corrupto, era un líder que abusaba de la autoridad, iba con cartas de los sacerdotes rumbo a Damasco, ¿verdad? O sea, es la cuestión de abuso de autoridad, nepotismo, no sé cómo llamarle a todo eso. ¿Qué es el punto? Pablo dice, yo sé que tengo un historial completamente negro, sucio, yo sé que no califico para esto, pero la libertad que tengo es porque me encontré a aquel que no solamente me ha perdonado, pero aquel que me ha hecho una nueva persona. No solamente ha habido el remover mi pecado, pero ha puesto su justicia en mí. Por eso dice él, porque aunque soy libre de todos, aunque ustedes me acusan, aunque ustedes ven lo que me ha pasado anteriormente, soy libre de todos, dice él, de todos me he hecho, ¿qué cosa? Me he hecho esclavo con el propósito de ganar el mayor número posible. ¿Qué es el punto? Que Pablo, en un contexto real, no en un contexto ideal, una vez más, Pablo en una iglesia real, en una situación real, no ideal, sí, Pablo está declarando que la libertad que él tiene es la libertad de que Dios lo ha dotado con la habilidad, capítulo 9 de Hechos, rumbo a Damasco, sí, de confiar ¿en quién?
Y otra vez, Pablo es una persona que tenía mucho en que confiar en él. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba debatiendo a los judaizantos en el capítulo 3 de Filipenses, precisamente, mencioné el 2, en el 3, se está aventando un round defendiendo la fe con los judaizantes, los cuales quieren llevar a la iglesia de regreso a los rudimentos de la fe. Y Pablo les recuerda y les dice, ustedes se jactan de lo que han hecho de su resumen. Y dice, si alguien tiene con qué jactarse, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado en el 8º día, y empieza a hablar, dice, en cuanto a la ley, y ¿qué es lo que dice Pablo al final? Todo esto, que es un resumen extremadamente impresionante, que dice él, lo considero completamente basura. Y lo considero basura no porque sea basura, lo considero basura porque comparado con, ¿qué cosa? Con la persona, el aroma, la experiencia de Cristo, nada me puedes hacer. Si ustedes avanzan la conversación y al principio de la carta de Filipenses, en el capítulo 1, porque Filipenses es una carta de prisión, ¿dónde está él? Está tras las rejas, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 26, es cuando Pablo dice, para mí el vivir es, y el morir es, ¿qué cosa? Here's the point, you cannot touch me. There is nothing you can do to me. No me puedes lastimar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Matarme? Please help me out. That's what I'm looking for. No es que estoy buscando morirme, no practico el suicidio asistido, euthanasia, no es por eso, es porque simplemente esto. Para mí, mi vida, la cual no ha sido perfecta, estoy tras las rejas. Mi vida ha sido difícil, pero las dificultades, la adversidad, las acusaciones, las divisiones, todo eso, todo eso lo considero como nada o como basura, porque para mí todas esas experiencias están definidas por una sola persona. Dije hace un momento que Dios solamente se hace responsable, el aval, el cosigner, sí, cuando nuestras condiciones son el producto de obediencia a Él. ¿Quieren aceptar alguien? Vamos a hacer alguien, ¿ok? Dios solamente se hace responsable de las consecuencias que enfrentamos siempre y cuando sean el producto de ¿qué cosa? De obediencia a Él. What's the point? Que cuando lo que estamos viviendo es el producto de, ¿qué es lo opuesto a obediencia? Desobediencia. Cuando lo que estamos viendo es el producto de la desobediencia, es lo que llamamos en el mundo teológico, llamamos esto la ira pasiva de Dios. Passive wrath and then active wrath. O sea, la ira pasiva de Dios es cuando Dios dice, have it your way. Let me know how that works. Go ahead, knock yourself out. Échale todas las ganas. Entonces, este año de elección, oramos por esa misericordia de Dios. Donde esa ira pasiva, porque Estados Unidos estamos involucrados en la ira pasiva de Dios. Estamos emproblemados porque hemos olvidado la persona de Dios. Entonces, oramos para que la ira activa no se haga presente. La ira activa, ustedes saben de qué me estoy hablando, ¿verdad? La ira activa es cuando... La ira activa, estoy pensando en la experiencia de Israel en el Antiguo Testamento, el exilio con los asirios, el exilio con los babilonios, donde hay devastación, donde no queda piedra sobre piedra, donde el templo es ¿me explico? Entonces, ¿qué es el punto? El punto es regresar a entender de este temor al Señor. Pablo está diciendo, mi libertad está simplemente en la habilidad que tengo de confiar en ¿qué cosa? No que la cosa va a cambiar. Vean lo que está en la pantalla. Habilidad, ese es el punto para mí. The win. Here's freedom. Freedom is not that things are going to get better. That's not freedom. Now, can they get better? O sea, oramos para que esto mejore, ¿verdad? Oramos para un mejor año y necesitamos orar. Pero independientemente que suceda, libertad es tener la habilidad de confiar en Él, independientemente cuando mi fe mengua. Cuando mi tranquilidad y mi mente me traiciona, cuando mis emociones, ¿me explico? ¿Cómo le hago para confiar en su confiabilidad? Hermanos, déjenme concluir con esto. A los judíos, dice Pablo, a los judíos, esto es lo que significa todo lo que estoy diciendo. Me hice como judío para ganar ¿qué? Otra vez, I'm not a people pleaser. Aquí el punto es que no soy monedita de oro. Aquí el punto es la salvación de aquellos que no saben que necesitan ser salvos. Él está pensando en su persona como ejemplo, porque cuando él iba rumbo a Damasco, voy a decirlo una vez más, nadie está buscando a Dios. El hombre por naturaleza está caminando ¿dónde? ¿Hacia dónde? De Dios. Tracking with me? Está caminando de Dios. El problema no es cuando el hombre camina de Dios. El problema es cuando el cristiano camina de Dios. El ejemplo es Jonás, ¿no es cierto?
Porque irónicamente en Jonás, esa es la ironía de Jonás. Dios está diciéndole a Jonás, a este profeta judío, le está diciendo, Nínive, they're mine, let's go. Vamos a darle la gracia, lo que no están pidiendo se los vamos a dar, la salvación de Jehová. Y Jonás dice, no sir, they don't deserve it. No, prejuicioso Jonás con todo. Entonces Jonás empieza a caminar en dirección opuesta. Vean esto, caminar en dirección opuesta. En el proceso de su rebeldía, como la soberanía de Dios siempre se lleva a cabo, en el proceso Dios va a usar, al subirse al barco, va a usar a los marineros que van con él, que son marineros paganos. Ellos van a someterse a Dios. El viento, las olas, la tormenta, ¿qué es? Es no simplemente la naturaleza sometiéndose a Dios. Lo avientan al mar. ¿Qué sucede en el mar? ¿Quién lo va a devorar? Un pez que obedece a Dios. What's the point? Todos obedecen a Dios menos el profeta. ¿Se dan cuenta de eso? Todos están obedeciendo a Dios. Los marineros paganos, eventualmente la naturaleza obedece a Dios, el pez obedece a Dios. La ciudad de Nínive obedece a Dios porque son convertidos al evangelio. ¿Excepto por quién? Entonces mi punto es este. Pablo está hablando a una expresión de Jonás en la iglesia. Trágicamente, esa es la historia de muchos de nosotros. Entonces, esta mañana, si nunca hemos venido a Cristo, necesitamos literalmente entender este mensaje del Señor, donde este mensaje es simplemente Pablo hablando a una generación que veían a Nínive, como Jonás veía a Nínive, y se veían entre ellos dentro de la iglesia, se etiquetaban unos a otros. Si ustedes leen el resto de la carta, van a abusar los dones espirituales, van a acusarse unos a otros, unos se van a levantar el cuello porque unos profetizan, unos hablan en lenguas. ¿Me explico? O sea, cada quien empieza a crucificarse unos a otros. Y Pablo está poniendo las cosas en orden, de tal manera que esta mañana la invitación es entender que la libertad que tenemos para proclamar este evangelio es el producto de lo que dice en el versículo 21. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Hermanos, la ley de Cristo, otra vez estamos por celebrarla. La ley de Cristo es que literalmente hace 2000 años, para poder ser empoderado el apóstol Pablo y la iglesia a poder declarar este mensaje, Cristo experimentó exactamente lo opuesto. Hace 2000 años, Él voluntariamente, en un contexto de intimidad, en un contexto del aposento alto, Él viene a celebrar con ellos la Pascua, el antiguo pacto. Y dice, este es, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. Esta es una experiencia nueva. Este es el cumplimiento de las cosas. Y Él toma literalmente un pedazo de pan, el cual lo va a partir como esa expresión de lo que está por venir, que no va a ser simbólico, va a ser algo tangible, que va a ser su cuerpo mutilado. Literalmente Él toma una copa en el aposento alto con los discípulos y dice, esta es la copa, ¿qué cosa? Del nuevo pacto. Y esta copa representa mi sangre, la cual estoy dando en sacrificio por otros. Hace 2000 años, esta ley de Cristo, probablemente esta ley de Cristo hizo que la ley se convirtiera en un deleite. Anteriormente la ley, los judíos la practicaban porque tenían que hacerlo. ¿Recuerdan la historia de Job? Y le preguntan a Job, ¿qué hiciste? ¿Por qué tanta maldición sobre tu vida? Algo hiciste. Porque si obedeces te va bien, si desobedeces te va mal. Entonces, obedeces la ley para bendición de Dios. La ley de Cristo es aquella que dice lo siguiente: Cristo vivió perfectamente y le fue mal. ¿Captamos? Su cuerpo y sangre derramada. Tracking with me. Entonces, en su perfección, toma nuestro lugar. Tomó nuestro lugar para que en nuestra desobediencia pudiéramos experimentar esa doble transacción de pecado a Él, justicia de Él a nosotros, y pudiéramos experimentar paz con Dios. De tal manera que el tener la libertad de venir a esta mesa esta mañana es el producto de lo que Cristo hizo. Es el producto de esta nueva ley, que esta ley se ha convertido en algo que produce vida. La ley antigua producía muerte. Esta nueva ley produce vida. Así es que el único requisito que encontramos en la Biblia para participar de algo como esto es venir a Cristo, porque no hay nada mágico en este pan y no hay nada mágico en este jugo. ¿Me explico? Esto es simplemente jugo de H-E-B, me imagino, de Walmart, no sé dónde es, pero es jugo, simplemente. Que esto simboliza la obra, la expresión, el sacrificio de alguien que lo hizo por cada uno de nosotros. Póngase de pie esta mañana.